Hola, hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a este su espacio. Soy Santiago Fernández y estamos aquí en CEDIX, Centro de Estudios para la Dislexia, y obviamente trabajando con este método tan lindo que es el método Lexía. ¿Qué vamos a hablar ahora? Miren, de algunos aspectos que también nos van a unir un poco. Y pues esto simplemente resulta en el día a día, en la parte cotidiana. Y miren, tratar de entendernos es sumamente importante. Por ejemplo, mire, quiero ver si compartimos estas características, ¿ya? ¿Te ha pasado que cuando caminas, ¿sí?, vas contando quizás los postes de luz que vas pasando, las esquinas de las cuadras, las líneas que están marcadas en el piso, y si estás por baldosas o algo así, vas contando los cuadrados, quizás en múltiplos, no sé, de 5 en 5, de 2 en 2, o luego haces sumatorias, o cuando subes gradas, por ejemplo, puede haber la posibilidad de que estés contándolas igual, ¿no? Así de cuántas gradas crees que hay de un piso al otro, y los vas contando de 2 en 2, de 3 en 3, de 1 en 1. Y la diferencia de que si bajas de espalda las gradas o si subes de espaldas, es decir, hay ciertas sensaciones y emociones que son muy particulares que juegan constantemente con nuestro sistema de entendimiento de la parte lógica, matemática, ¿no? Otras circunstancias que suelen suceder es que quizás te ves hablando solo, o mientras estás en una actividad específica, tu cabeza sigue pensando mucho y creas escenarios que son para ti muy reales, y resulta que en ellos tú conversas con una persona, sabes lo que te va a preguntar, le contestas mentalmente y te armas escenarios posibles ante una situación que va a haber posteriormente. ¿Ok? Entonces mira, esos son otros aspectos que se viven dentro de la particularidad de ser una persona con un pensamiento visual espacial, ¿sí? Disléxico también, obviamente. Entonces, siempre estamos utilizando nuestras manos para contar, para sumar, para restar, ¿sí? Y no es que sea malo utilizar nuestros dedos, porque son herramientas naturales del ser humano, pero utilizamos las manos, los dedos, para poder contar algo que de pronto se nos hace complejo. Y a veces son situaciones que para los demás es muy simple, ¿no? Como el contar 1, 2, 3, 4, 5, pero en la mente del disléxico comprendamos y recordemos que va a necesitar enlazar esos conceptos, vivenciarlo, ¿no es cierto? Manipula su propia mano y empieza a ir entendiendo esos sentidos, esos conceptos, esas directrices, ¿ya? No sé si les ha pasado que de pronto reciben una llamada de que a alguien de sus familiares, de un amigo muy cercano a ti, le pasó algo, y no sé, te comentan de pronto de que está con el pie mal, de que se lo torció, que se cayó, y tú te haces un escenario increíble, te armas la peor historia, te imaginas el dolor, el llanto, los gritos, la desesperación de esa persona, que ya está yendo la ambulancia hacia el lugar, te imaginas rodeada de gente. Entonces te armas unos escenarios sumamente fuera del contexto, porque empiezas a vivir esas emociones a una escala mayor. Y les cuento esto simplemente por el hecho de hacerles notar lo siguiente. Si vivimos de esa manera tan intensa nuestras emociones, si las percibimos y las sentimos de esa manera, imagínense lo que es la realidad, ¿no? Por ejemplo, miren, si en mi caso a mí me llamaran a decirme que mi madre está pasando por alguna situación compleja, o mi esposa, yo me haría un escenario muy complejo, no me importaría lo que esté haciendo dentro de mis actividades, e inmediatamente me iría a socorrer, y en el camino me iría suponiendo mentalmente, haciéndome esos escenarios de una manera fantástica. Claro, lo diferente en el tiempo actual es que aprendí a entender eso y a controlar, ¿verdad? A manejarlo con propiedad, porque estás conduciendo. Entonces, el problema que existe en esto
para llamarlo problema, ahí sí, es que si no logras, si no entiendes cómo manejar esos altos y bajos emocionales, vas a tener varias complicaciones. Imagínate un niño, ¿no? Un niño o un joven que no entiende lo que pasa con su vida, que considera que todo eso es normal, que a todos les sucede a ese nivel. Le estamos cerrando la posibilidad de hacerle entender quién es y cómo manejar su parte interna cuando se siente con temores, cuando se siente inseguro, cuando está pasando una etapa compleja de su propio desarrollo, de su vida, esas inquietudes propias de las edades, ¿no es cierto?, que van evolucionando como ser humano. Entonces es importante no decirle, por ejemplo, qué tontito que eres. Ese tontito con cariño, entre comillas, le está diciendo tonto directamente. ¿Y cómo crees que su yo se va a sentir? El mismo caso pasa cuando le decimos, bien, campeón, lo lograste, eres increíble, y fortalecemos esa estima. Él va a creer todo eso que tú le estés diciendo. Entonces, no hay medias tintas. O estás arriba o estás abajo. Y aquí es importante el tema de los programas que ayudan a entender quién es, cómo piensa, cómo debe desarrollarse en la vida, cómo debe plantearse ante problemas, cómo debe dirigirse ante una situación. ¿Para qué? Para que su vida sea menos compleja. Esto va a permitir y va a ayudar que esa persona tenga un mejor estilo de vida. Espero haberte aportado algo importante sobre cómo vive una persona con dislexia o un ser disléxico o una persona con un pensamiento visual espacial. De manera que te invito a que sigas investigando, te invito a que busques información, que leas, que amplíes los conceptos desde una visión mucho más humana, más humanista, ¿no? Porque a veces la parte académica, ¿sí?, te golpea con cierta información que quizás por un poco de falta de entendimiento desde la experiencia propia, te pueden ir llevando hacia un entendimiento no muy acorde y adecuado a lo que tú necesitas. Por medio de este canal que te estoy compartiendo ahora, espero que podamos ir mejorando el entendimiento para poder ayudar a las personas que necesiten. Un abrazo más y cuídense. Hasta pronto.